Hoy vamos a hablar de la bendición de decir lo que Dios dice. La bendición que hay en decir lo que Dios dice. Una de las cosas más importantes para que se manifieste la bendición de Cristo en nuestra vida es aprender a decir lo que Dios dice. Escuche bien esto. Hay que aprender a decir lo que Dios dice. Hay un principio bíblico que es que uno nunca puede levantarse por encima de sus propias palabras. Nadie va a poder levantarse más allá o ir más allá de sus propias palabras, de su propia confesión. Si una persona habla de derrota, si habla de temor, de dificultad, si habla de preocupación, de enfermedad, de necesidad, de incredulidad, entonces esa persona va a vivir en ese nivel que está declarando. Por eso hay bendición en decir lo que Dios dice. Porque si una persona, en vez de hablar lo negativo, más bien habla de la bendición en Cristo, ¿qué hay en Cristo? Salud, abundancia, si hablamos de fe, facilidad de lo posible en Cristo, entonces va a vivir también en ese nivel. Va a ser levantado porque hay bendición en decir lo que Dios dice. Nadie va a ir más allá de sus palabras. Y cuando hablamos de decir que es fácil, es porque en Cristo todo es posible. Para Dios todo es posible. Para el que cree todo es posible. Hoy vamos a aprender una cosa preciosa. Muchos lo sabemos, pero lo vamos a entender mejor. Algunos lo van a aprender. La bendición de decir lo que Dios dice. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión o la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que mantengamos firme sin fluctuar la confesión. Está hablando de lo que decimos, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El cristianismo es una confesión firme y constante de lo que Dios dice o de la bendición que nosotros tenemos en Cristo. Eso es el cristianismo. El cristianismo es una confesión constante de lo que nosotros hemos recibido o lo que recibimos de parte de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y vivimos constantemente confesando, haciendo esa confesión de lo que conocemos, de lo que Dios ha dicho, que Él nos ha provisto a través de Jesucristo. Es una confesión constante y permanente. Como hijo de Dios, como creyente, yo debo estar confesando la bendición de Cristo, la bendición que tengo en Cristo, porque dice la palabra que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos viviendo bajo la bendición de Dios. Pero esa bendición es necesario confesarla constantemente. Hay bendición en decir lo que Dios dice. Confesión constante y sin fluctuar. Por eso no es correcto que hoy estoy confesando la bendición de Dios y mañana ya estoy hablando negativamente y luego confieso la bendición de Dios, porque eso sería fluctuante. Debe ser firme, constante, una confesión constante de lo que hemos creído, de lo que hemos oído de parte de Dios. El cristianismo es fe en sus promesas o es fe en su palabra. No concuerda decir que soy cristiano y estar haciendo confesiones negativas. No concuerda decir que soy cristiano y estar lleno de temor. Porque el cristianismo es fe o es una religión más. Si hay fe, tiene que haber una confesión constante de aquello que nosotros estamos creyendo. ¿Qué es lo que creemos? Lo que oímos de Dios. Porque la palabra dice, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos fe porque oímos la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos fe en Dios. Porque oímos lo que Él dice. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí comienza todo. Es fe en sus promesas, es fe en su palabra.
Fe en lo que Él dice para que también nosotros lo digamos. Por eso estamos hablando de la bendición de decir lo que Dios dice. Oímos su palabra, tenemos fe en sus palabras porque las oímos, las creemos, pero Él las dice para que nosotros también las digamos, para que podamos recibir la bendición. Vamos a Génesis 15:1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea, tu herencia será grande, tu galardón. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, un siervo que él tenía que era de Damasco, se llamaba Eliezer. ¿Qué me darás siendo que ando sin hijo? Porque Abraham estaba pensando en lo que me des, el galardón, porque Abraham era viejo. ¿Para qué? Ni siquiera tengo hijo. Lo que tengo es un siervo, Eliezer. Da la idea como que lo valoraba, pero no para heredar. Se supone que ¿a quién queremos heredar? A los hijos. Como padres, si tenemos una gran cantidad de cosas terrenales y si no tuviéramos hijos, al final de la vida, ¿para qué tener todo eso? ¿A quién se lo voy a dejar, verdad? No tiene mucho sentido. Es lo que Abraham le está diciendo a Dios. El versículo 3 dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, familia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará el siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Le mostró el cielo, bien estrelladito. Son muchas las estrellas, será mucha tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Aquí el punto primero es que Abraham escucha a Dios. Dios le prometió un hijo y Abraham creyó. Abraham escuchó las palabras de Dios, se llenó de esta visión de Dios y le creyó a Dios, porque él se llena de la visión, porque las palabras de Dios nos dan una visión. ¿Qué es lo que viene para nuestra vida? Dios a través de sus palabras nos da una visión. ¿Qué viene para su vida según las palabras de Dios? ¿Lo bueno o lo malo? La bendición. Dios le dice a Abraham: sal y mira las estrellas del cielo y cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Entonces, Abraham se llena de una visión, de una descendencia muy grande. Él tenía ahora una visión y dice que Abraham le creyó a Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. Eso fue lo que hizo que Abraham fuera un hombre agradable a Dios. No porque fuera perfecto, sino porque le creyó a Dios. Se llena de la visión. Como él le cree a Dios, él comienza a confesar esa visión. Le cree a Dios sus palabras y él comienza a hablar. Él cree en esa visión. Él cree en esas promesas de Dios y comienza a vivir por fe. Abraham comienza a vivir por fe, porque cuando uno le cree a Dios, empieza a vivir por fe. El que no le cree a Dios no vive por fe, porque vive de acuerdo a lo natural, vive viendo las circunstancias negativas, esperando lo malo, esperando lo negativo, porque no ha escuchado o no ha creído las palabras de Dios. Pero Abraham le creyó a Dios y él comienza a vivir por fe en esa palabra, en esa visión. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Fe en Dios. Oímos las palabras de Dios y creemos en Dios, fe en Dios. Pero la fe en Dios nos tiene que llevar a otra cosa. La fe en Dios nos tiene que llevar a la fe de Dios. Una cosa es tener fe en Dios. Cuando yo escucho las palabras de Dios y las creo, yo creo en Dios. Tengo fe en Dios. Pero cuando yo comienzo a confesar las palabras de Dios, entonces yo tengo la fe de Dios. Porque Jesús dijo: tened la fe de Dios. Si tuvieres la fe de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos fe.
Abraham le creyó a Dios. Eso es fe en Dios. Pero Jesús enseña que el plan de Dios es que tengamos la fe de Dios. Ahorita vamos a ver un poco más sobre esto. ¿Están captando la diferencia? Una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es tener la fe de Dios. La fe de Dios se obtiene cuando una persona comienza a decir lo que Dios dice. Es decir, que si una persona puede admirar esas palabras de Dios en la Biblia y las admira, pero nunca las confiesa y nunca actúa apoyado en esas palabras, entonces nunca desarrolla la fe de Dios. Aunque tiene fe en Dios, no llega a tener la fe de Dios. Y eso le va a robar la bendición en el momento de la necesidad. Amén. Ahora vamos a ver con una palabra que Dios tiene fe. La fe es de Dios. Amén. La duda de quién es. El diablo. Ahora vamos al versículo 7. Dice, y le dijo, Dios le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos, de ahí salió Abraham, para darte a heredar esta tierra, la tierra de Canaán. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, Dios le está haciendo una promesa a Abraham. Le promete que le va a dar una gran herencia. Tu galardón será grande, será sobremanera grande. Eso es la herencia. El galardón que Dios le está prometiendo a Abraham en ese momento es la tierra de Canaán. Que en ese momento Abraham está viviendo ahí, pero ahí hay un montón de gente que la está poseyendo, los amorreos que vivían ahí, un montón de pueblos, estaban viviendo en ese lugar. Y Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar esta tierra, a tu descendencia le daré esta tierra. Abraham estaba viviendo ahí, pero dice la palabra que él estaba viviendo como extranjero. No era su tierra. Dios lo llevó ahí para mostrarle aquello, esa tierra, pero no se la entregó a él de una vez poseyéndola. Pero le promete que su descendencia va a poseer la tierra de Canaán. 7 otra vez. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. 3 animalitos. Y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Note esto, y los partió por la mitad, al centro de la cabeza, digamos aquí, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Sabemos que después de cierto tiempo Dios le cumplió la promesa y le dio el hijo que fue Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos, en cierto momento, ellos fueron a parar a Egipto porque hubo una hambruna en esas tierras de Canaán y todos esos lados. Y la historia es larga, pero algunos la conocen. El asunto es que ellos llegan a Egipto, la descendencia de Abraham llega a Egipto y ellos son esclavos en Egipto 400 años. Ahí crece y crece y crece. Y cuando ellos salen de ahí, al final de cuentas, Dios los libera por mano de Moisés y salen una multitud como de 700,000 personas que eran descendencia de Abraham. Ahí comenzó la multitud como las estrellas, ¿verdad? En cuanto a lo que era la descendencia de la carne. Y es lo que Dios le está profetizando a Abraham y le dice lo que va a pasar en el futuro. Porque Dios conoce el futuro, Dios todo lo sabe. Pero Dios le da una señal a Abraham. Porque Abraham le dice, ¿en qué conoceré que he de heredar esta tierra? Dame una señal. ¿Cómo me aseguras esto? Dios le dice que traiga estos animales, él parte esos animales por la mitad y luego le profetiza estas cosas. Dice el versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, a Egipto, ¿verdad? Dios los juzgó, mató al faraón y todos sus ejércitos por hacerles daño al pueblo de Israel. Dice 15, y tú vendrás, Abraham, a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez.
Y en la cuarta generación volverán acá, o sea, 400 años después, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo era el que estaba habitando en la tierra de Canaán en ese momento. Dios les da tiempo, porque Dios espera. El pecado es pecado siempre, pero crece y llega hasta un colmo. Pero cuando llega hasta ese colmo, Dios dice hasta aquí. Y la maldad del amorreo no había llegado a su colmo. Cuando el pueblo de Israel viene, Dios comienza a destruir a esos pueblos y a entregarle la tierra a la descendencia de Abraham, y comienza a destruir a los pueblos, a los amorreos, porque su pecado había llegado al colmo. Por eso es que uno ve que Dios mismo colaboraba con el pueblo de Israel para destruirlos. Hasta piedras del cielo caían y los mataba a los amorreos. Porque Dios estaba entregándole la tierra al pueblo de Israel, cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham. Versículo 17. Ahí estamos con Abraham, ¿verdad? Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno. Ese horno es una fogata humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Acordémonos que había partido los animales en mitades. Él vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, eran los pueblos que vivían ahí, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aquel día Dios hizo un pacto con Abraham. Vaya un momentito a Jeremías 34:18. Dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Después usted puede leer desde el 34:8 en adelante, para que entienda un poco más de lo que ahí pasó. Pero en realidad, lo que había pasado ahí es que el pueblo de Israel había comenzado a esclavizar a sus mismos hermanos. Y Dios les había dicho que los liberaran. Y ellos se habían comprometido a liberarlos. Y ellos, para certificar el compromiso de que los iban a liberar a los siervos que tenían en sus casas, ellos hicieron un pacto con Dios. Es una forma de pacto que ahí está en la palabra y posiblemente se origina en algo que Dios mismo les enseñó en su tiempo. Era partir un becerro, un animal, por la mitad, ponían una parte de un lado y otra parte en el otro lado, una enfrente de la otra, la sangre quedaba ahí regada en el medio. Y una forma de hacer el pacto y certificar que iban a cumplir con lo que habían dicho es que ellos pasaban en medio de las dos mitades y se llenaban de sangre. Y también era como diciendo: si no cumplo, que me pase lo que le pasó al animal. De hecho, ahí en ese pasaje que acabamos de leer, ellos no cumplieron el pacto y Dios dijo que sus cuerpos muertos iban a caer y aún las aves se los iban a comer, igual como le pasaba a los cuerpos de los animales que ellos partían. Las aves de rapiña llegaban y las bestias y se los comían. Y así les pasó a los que no cumplieron el pacto de liberar a los siervos, porque ellos se comprometieron con Dios a liberar a los siervos y a los diitas. Se olvidaron del pacto y comenzaron otra vez a esclavizar y no cumplieron. Pero era una forma de pacto. Pasar en medio de las mitades de los animales, ellos pasaban y también se llenaban de la sangre. Ok, ¿entendimos el asunto este? Era una forma de pacto. Ahora vamos otra vez atrás. Quería mostrarles porque esa forma de pacto la usaron estos hombres, pero Dios también la usó. Vuélvase otra vez a Génesis. Dice en el versículo 17: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía una fogata humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué estaba pasando ahí? Abraham le dice a Dios: ¿en qué conoceré que voy a heredar esta tierra y que tus palabras las cumplirás? Entonces Dios les dice: traiga los animales, pártalos, ponga las mitades una enfrente de otra. Y dice que pasó la tarde y Abraham espantando pájaros ahí de rapiña que llegaban, hasta que estaba cansado. Y hasta que llegó la noche,
Abraham vio entonces una fogata humeando y una antorcha como un leño encendido, de la fogata, digámoslo así, un leño encendido, que comenzó a pasar en medio de los animales partidos. Porque Dios estaba haciendo un pacto con Abraham. Él estaba certificándole que lo que le había dicho se lo iba a cumplir. Y ahí Dios hizo un pacto de esa manera. Todas estas cosas eran figuras de lo que Cristo iba a hacer. Cuando Jesucristo, una lanza lo atravesó en su carne, cuando Él estaba en la cruz, el soldado, para verificar que Jesús ya había muerto, Él le mete una lanza, dice la palabra. Me puse a analizar porque yo tenía la idea de que la lanza lo había cruzado. Yo me imaginé que se la había clavado por un costado aquí y le había salido al frente. Pero Jesús dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo, el cuerpo del becerro, del cordero, que por vosotros es partido. Luego entendí que dice la palabra que cuando el soldado le metió a Jesús esa lanza, le salió agua y sangre. Según los estudios científicos, ese asunto es que la lanza le llegó hasta lo que le llaman el miocardio, como en la zona del corazón. Entonces ahí, cuando la persona muere, se acumula el agua. Quiere decir que la lanza le entró por el costado y le llegó hasta el corazón, hasta el área del corazón, y por eso fue que salió agua y sangre. No fue que la lanza lo atravesó, sino que lo partió. Lo que hizo fue cortarlo, le partió la carne, le abrió la carne. Como esos animales que eran partidos, Jesús dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y Él hizo un pacto con nosotros. Y Él dio palabras y nos hizo la promesa de la herencia eterna. Y Dios hizo un pacto con nosotros de que nos daría la vida eterna si creíamos en Él. Si lo aceptábamos a Él en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, si poníamos nuestra confianza en Él y si creíamos en su sacrificio y en esa sangre derramada, entonces Él nos daría y nos dará la herencia eterna. Qué bendición, ¿verdad? Porque tenemos una garantía. Su cuerpo fue partido y se abrió el camino a la vida eterna a través de ese sacrificio, de ese pacto, de esa partición. ¿Qué es lo que pasaba cuando pasó la antorcha encendida en medio de los animales? Era Dios pasando. Para certificar el pacto, lo que hacían era que, en el caso de los hombres, ellos pasaron. Todos ellos se habían comprometido pasando por en medio de los animales, se comprometieron, hicieron un pacto. Nada más que en ese caso ellos no cumplieron. Lo que pasa es que Dios es diferente, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la antorcha, lo que estaba sucediendo ahí es que Dios le estaba certificando a Abraham que él iba a cumplir sus palabras, que le daría el hijo, que su descendencia heredaría aquella tierra. Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y usted le cree a Dios por lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz del Calvario? Amén. Y si creemos, eso nos es contado por justicia. Por eso, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Y recibimos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Amén. Cuando aquella antorcha pasó por en medio de esos animales, era Dios mismo. Era la presencia de Dios pasando. Y en Cristo Jesús, en Él mismo estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Era Dios mismo también, comprometiéndose en aquel pacto, comprometiendo sus palabras. Las palabras de Dios son verdad. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice así: como está escrito, aquí está hablando de Abraham, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Oigan cómo es Dios. Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Dice, él creyó en esperanza, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, que ya tenía 90. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Porque Dios es poderoso para hacer todo lo que Él promete. Amén. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pero vean qué bueno lo que dice. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada
que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A nosotros también nos es contada por justicia nuestra fe. Somos justificados a través de la fe. Amén. La fe en lo que Jesucristo hizo. Cuando Dios le promete el Hijo a Abraham, Abraham le creyó a Dios en esperanza, aunque todo era contrario. Por eso dice en esperanza contra esperanza. O sea, él le cree en esperanza, aunque todo era contrario. Porque tenía casi 100 años, Sara 90. La costumbre de las mujeres, dice, ya se le había ido. Además de eso, era estéril. Hay que tener fe. Hay que creer verdaderamente. Pero él le creyó a Dios, que era poderoso para hacer lo que había dicho que iba a hacer. Eso es fe. Eso es fe. Fe es creer en esperanza contra esperanza. Aunque todo sea contrario, creerle a Dios. No a las circunstancias, no a la esterilidad, no a la edad, no a todas esas circunstancias negativas que nos puedan decir que no se puede, sino creerle a las palabras de Dios. Primero, creerle a las palabras de Dios, eso es fe en. Creer en las palabras de Dios es fe en Dios. ¿Ok? Eso es fe en Dios. Pero Abraham comenzó a decir lo que Dios le había dicho. Estamos hablando de la bendición de decir lo que Dios dice, para llegar a tener la fe de Dios. Constantemente debemos confesar nuestra fe, lo que creemos, lo que hemos oído en la palabra, porque es así como heredamos las promesas de Dios, no debilitándose en la fe, porque dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, ni ninguna de esas cosas negativas, ni la esterilidad de Sara, ni ninguna de esas cosas, ni tampoco dudó por incredulidad. Por eso les decía al principio que nunca nadie se levanta por encima de sus propias palabras, de su propia confesión. Llegamos hasta donde hablemos, hasta donde confesemos, hasta ahí llegamos. Por eso si hablamos de incredulidad, Abraham no se llenó de incredulidad. Él se fortaleció en fe dando gloria a Dios, Señor, porque lo que has dicho se cumplirá. Lo que has prometido se cumplirá. Lo que me has dado en Cristo se cumplirá. Amén. Nos fortalecemos en fe, dando gloria a Dios, confesando lo que nos ha dicho, creyéndolo. Jesús mismo confesó quién era y qué tenía él del Padre. Vamos a Mateo 11, versículo 27. Dice, Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Y qué? Ahí está diciendo muchas cosas. Jesús está confesando quién era él. Cuando una persona dice que Dios es su Padre, ¿qué está diciendo que es él? Hijo. Y el Hijo es heredero. Jesús mismo confesaba quién era él, porque hay bendición en decir lo que Dios dice. Jesús decía, mi Padre es Dios. Usted puede decir eso. Mi Padre es Dios. Yo soy su Hijo. Pero Jesús no solo decía eso. Él también decía, y todas las cosas del Padre, Él me las ha entregado. Son mías. Usted también puede decir eso. Todo lo que Dios tiene es mío. Ven que Jesús mismo también hacía la confesión. Él mismo lo confesaba porque Jesús también caminaba por fe. Él conocía al Padre, él oyó al Padre, él sabía quién era él delante del Padre y lo que el Padre le había entregado. Nosotros también tenemos que conocer lo que el Padre nos ha entregado a través de su Hijo Jesucristo. Porque ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es Cristo en mí. Entonces, Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Puede decirle usted, Dios es mi Padre, dígalo. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo y Él me ha entregado todas las cosas. Amén. Dele una alabanza a Dios. Fortalézcase dándole gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Eso es para ti, Señor. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿El mismo espíritu de quién? El mismo espíritu de Jesús, porque es Jesús el que vive en nosotros. El espíritu de Cristo es un espíritu de fe, amén. No de temor, no de incredulidad. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Cuando creemos, cuando le creemos a Dios, tenemos fe en Dios, comenzamos a decir
lo que Él dice. Creí, por lo cual hablé. ¿Por qué? Porque también nosotros, como hijos de Dios, igual que Jesús, tenemos el mismo espíritu de fe. Cuando uno tiene el mismo espíritu de fe que Jesús, uno habla como Jesús. ¿Acaso Jesús, con su espíritu de fe en Dios, su Padre, se preocupaba porque no tenía que comer? Y expresaba y decía, no sé qué voy a hacer. Mañana no sé qué voy a comer. Y se ponía a llorar. O no voy a tener dinero para pagar la luz o el agua. O no voy a tener el dinero para pagar el estudio de mis hijos. O no voy a tener dinero. Se me ocurren tantas cosas. Porque el cristianismo es caminar con el espíritu de fe de Jesús. El cristianismo no es una religión muerta, no es otra religión. Es caminar en el espíritu de fe, con el espíritu de fe de Jesús. Cuando Jesús ocupó pagar los impuestos, ¿qué hizo? Le dijo a Pedro, ve, lanza el anzuelo al mar y el primer pez que saques, ábrele la boca. Ahí tiene una moneda buenísima. Pague los impuestos míos y los suyos. Ay, Señor, no trajimos pan. ¿Cómo se andan preocupando por eso? ¿No acaban de ver que le di de comer a una multitud, 5,000 o 7,000 personas con 5 panes o 7 panes? O tener temor a la enfermedad, o tener temor a esto. No, hermanos. Hay bendición en decir lo que Dios dice. Amén. Creí, por lo cual hablé. Cuando le creemos a Dios, comenzamos a decir lo que Dios dice. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Jesús? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llene su corazón, llene su mente con las palabras de Dios, con lo que Dios dice. Eso es lo que dice Romanos 10:10. Con el corazón creemos y con la boca confesamos. Si uno no confiesa lo que Dios dice, no estaría viviendo por fe y no podría alcanzar la bendición de decir lo que Dios dice. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Los hijos de Dios no podemos vivir por lo que vemos, porque muchas veces lo que uno ve es contrario, es negativo, es contrario a lo que Dios ha dicho. Por fe andamos, no por vista. Nosotros vivimos por lo que Dios dice, no por lo que dicen las circunstancias. Debemos muchas veces creer en esperanza contra esperanza, aunque todo sea contrario. No viva por vista, viva por fe, viva por las palabras de Dios. Entonces, tener fe en Dios es creer en lo que Él ha dicho. Y tener la fe de Dios es confesar lo que Dios ha dicho. Es hablar. Creemos con el corazón y confesamos con la boca. Hay bendición en decir lo que Dios dice. No hable lo negativo, no hable de temor, no hable de miedo a la enfermedad. Conozca lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él nos sanó. Y hable de sanidad. Conozca que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, para que nada nos faltara. Y Él se convirtió en nuestro buen pastor y nada nos faltará. Y dígalo, Él no nos deja. Su promesa es, no te dejaré ni te desampararé. Dios es fiel, Dios es fiel. Él hizo un pacto. Ese pacto lo hizo con usted y lo certificó. Ya entendemos cómo, ¿verdad? Como decía la palabra, porque por fe andamos, no por vista. Por eso dice aquella canción, no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que estás conmigo. Romanos 4:17 dice así, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Luego dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, como si fuesen. Si Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, entonces la fe en Dios o la fe de Dios es un poder que cambia una realidad negativa por una realidad positiva. Porque si Dios da vida a los muertos, ¿la muerte es positiva o es negativa? Y piensa en la muerte en cualquier sentido. Piensa en la muerte como la muerte eterna o piense aún en la muerte física. Pero Dios da vida a los muertos.
y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios cambia una realidad negativa por una realidad positiva. Porque la muerte es negativa, la vida es positiva. Y Dios da vida a los muertos. Pasa a los muertos a vida. Dios nos pasó a nosotros en Cristo de muerte a vida. Estamos viviendo en lo positivo. Por eso en Cristo vivimos en la bendición, ya no en la maldición. Y llama las cosas que no son como si fueran. Porque la fe es así. La fe llama las cosas que no son. Por eso nosotros no podemos vivir por vista. Porque debemos confesar lo que Dios dice y no debemos confesar lo que vemos, porque muchas veces lo que vemos es como lo que Abraham veía. Él veía su cuerpo, por dicha que tal vez en esos años no habían espejos tan buenos como los de hoy. Y tal vez apenas vi el medio reflejo en un espejo de metal. Pero ver un viejillo de 100 años y a una señora de 90 años y creer que van a tener un hijo, y hasta Sara se rió y dijo, a mi edad voy a tener placer, dice. Ahí está escrito. Y tuvieron que hacer a Isaac. Eso no fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es Dios de fe. Dios habla lo que Él cree. Dios lo dice porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando nosotros creemos en lo que Dios dice, eso es tener fe en Dios. Pero cuando nosotros decimos, confesamos lo que Dios dice, eso es tener la fe de Dios. Cuando comenzamos a confesar, creí por lo cual hablé, cuando comenzamos a confesar lo que Dios dice, entonces es cuando viene la bendición. Provocamos la bendición. Hay bendición en decir lo que Dios dice. Amén. Eso es vivir por fe. Eso es caminar por fe. Cuando uno cree lo que Dios dice y lo dice también y actúa apoyado en su palabra, entonces alcanza la bendición, porque deja de vivir por vista, ya no vive por los sentidos, sino por la fe, y comienza a llamar las cosas, a confesar las cosas y a llamar las cosas que no son para que sean. Nosotros podemos cambiar una realidad negativa por una realidad positiva a través de la fe. Así funciona, así está escrito, así es como Dios nos enseña. Romanos 1:17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, la justicia de Dios es la bendición de Dios. Esa bendición de Dios se manifiesta a través de la fe. Cuando creemos en Dios y le creemos sus palabras y comenzamos a hablar de lo que Dios ha hecho para nosotros o nos ha provisto a través de Jesucristo. Cuando nosotros le creemos a Dios y decimos solamente lo que Él ha dicho, no confesar lo negativo, sino solamente lo que Él ha dicho, entonces la bendición de Dios que está presente en la palabra viva de Dios se revela. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando nosotros la hablamos, la creemos, la oímos de Dios primero, luego la creemos, después la confesamos, actuamos apoyados en esa palabra, entonces la bendición de Dios se revela porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva. Cuando nosotros la hablamos, ella produce, ella es viva. Si nosotros confesamos las palabras de Dios, esas palabras de Dios son vivas, eso produce la vida de Dios. Por eso se cambian las circunstancias. Eso es caminar por fe, andar por fe. Como resumiendo, paso 1. Oímos a Dios en su palabra. Paso 2, le creemos a Dios. Eso es tener fe en Dios. Paso 3, decimos lo que Dios dice y actuamos apoyados en lo que Él dice. Eso es tener la fe de Dios. Y paso 4, entonces se revela y se manifiesta la bendición. Amén. No hable lo negativo que ve. Usted va a ver cosas negativas. No hable lo negativo que ve. Hable lo que Dios ha dicho. Hable de lo positivo que usted no ve, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces, hable de lo positivo que usted no ve. Lo positivo que usted no ve es lo positivo que Dios dice en su palabra. Y llame la bendición diciendo, ¿qué? ¿Cómo llamamos la bendición? Diciendo lo que Dios dice. Vamos a hacer una confesión
en la que vamos a durar 2 minutos. Porque estamos hablando de que hay que confesar lo que Dios dice, amén. Hay que confesar su palabra. Entonces, abra su boca esta mañana y aproveche este momento para confesar lo que Dios dice, amén. Todo lo que voy a decir está respaldado con versículos en varias partes de la palabra. Tal vez un día lo vamos a desarrollar, pero hoy lo vamos a confesar. Entonces diga esto, como hijo de Dios, como creyente: mi redención es un hecho real. Soy perdonado. He nacido de nuevo. Tengo una nueva naturaleza. Soy santo. Estoy sano. Todas mis necesidades están suplidas en Cristo. No tengo miedo. Cristo vive en mí. Él es mi fortaleza. Estoy liberado del poder de Satanás. Ahora estoy en la luz. Ya no estoy bajo condenación. Soy más que un vencedor. La derrota y el fracaso son cosas del pasado. Estoy conectado con Dios. Jesús es mi amigo y mi compañero en la vida. Soy salvo. Tengo la buena vida de Dios en mí. Alabe a Dios y fortalezcas en fe. Dale un aplauso al Señor. Bendito es el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Te adoramos y te exaltamos. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que disfruten de la buena vida de Dios.